Amigos, Hare Krishna nuevamente en este canal, continuando con los cursos de astrología médica. Ahora vamos a estudiar los trastornos cerebrales. En esta oportunidad es una continuación de los cursos de astrología médica avanzada. Tenemos un grupo de alumnos que nos están siguiendo y en esta oportunidad vamos a desarrollar eh, la parálisis cerebral. Desde el punto de vista ayurvédico vamos a ver cómo este tipo de enfermedad se puede visualizar también en la carta natal, y vamos a estudiar el Vyadhi Vata, que efectivamente, según el Ayurveda, es la aflicción del desarrollo cerebral. Sabemos que la mayoría de problemas cerebrales es porque hay problemas en el desarrollo. Vamos a ver también la aflicción del ascendente y el cerebro. Por otro lado, vamos a estudiar la longevidad y la casa 8 desde la luna y desde el ascendente. En este principio vamos a determinar se aplican, cómo determinar en la carta natal la longevidad de una persona. Existe sobre todo la longevidad genética. Existen varios principios de longevidad, pero aquí está más relacionado a la salud. Por otro lado, también vamos a estudiar la carta Navamsha, que es muy importante también para determinar la salud. Otro principio que vamos a estudiar es el momento del nacimiento. Es importante ver algunas circunstancias, sobre todo para corregir el ascendente en la carta Navamsha, ciertas circunstancias que se manifiestan en el momento exacto del nacimiento. Y usualmente hay ciertas circunstancias que suceden cuando los ascendentes son Escorpio y Acuario en la carta Navamsha. Se dice que son los ascendentes más negativos. Vamos a explicar, vamos a dar detalles. Por otro lado, también vamos a estudiar los Graha Doshas, en este caso de Saturno y Saturno Rahu, Marte Ketu, qué tipo de influencias dan y cómo afectan la vida de la persona, especialmente si se encuentran en la carta Navamsha. Vemos también el planeta afectado en la Navamsha y los problemas que podrían causar, sobre todo problemas de salud. Y obviamente los remedios y algunos ejemplos y algunos casos de ejemplos reales. Entonces, vamos a estudiar las definiciones. Vemos qué cosa significa el parálisis cerebral infantil. Sabemos que es un grupo de trastornos que afectan la capacidad de una persona para moverse y sobre todo mantener el equilibrio, la postura. Podríamos decir que es una discapacidad motoria que es muy frecuente en la niñez. Cerebral significa que tiene una relación con el cerebro. Parálisis significa debilidad o problemas con el uso de los músculos. La parálisis cerebral, sobre todo infantil, podríamos decir que es causada por el desarrollo anormal del cerebro o por un daño al cerebro en el desarrollo, especialmente que afecta la capacidad del niño para controlar los músculos. Los síntomas pueden variar, a diferentes síntomas, pueden variar de una persona a otra. Puede que las personas con esta afección
algunos necesiten usar algún equipo especial para poder caminar, porque algunos no pueden caminar para nada, o sea, necesitan cuidados de por vida. Esto es en casos extremos. En casos leves, podríamos decir que algunos pueden caminar con dificultad, pero no necesitan ningún tipo de ayuda especial. Se dice que la parálisis cerebral no empeora con el tiempo, pero los síntomas exactos pueden ir cambiando a lo largo de la vida, especialmente de la persona. Por otro lado, vemos que si miramos aquí en la siguiente diapositiva, vemos que todas las personas que tienen parálisis cerebral siempre tienen problemas con el movimiento, problemas con la postura. Entonces, en algunos casos, muchas afecciones pueden estar relacionadas con la discapacidad intelectual. Algunos tienen convulsiones, otros tienen problemas visuales, otros pueden tener problemas auditivos o del habla, o cambios en la columna vertebral, pueden tener como escoliosis o problemas en las articulaciones como contracturas. Entonces, los diferentes tipos de parálisis cerebral infantil se clasifican de diferentes formas, según el tipo de trastorno o el tipo del trastorno de movimiento que esté involucrado. Según las áreas del cerebro que se afectan, pueden afectarse diferentes áreas y usualmente pueden producirse aflicciones. Por ejemplo, una es llamada rigidez muscular, ¿no? Espasticidad. O sea, es un trastorno muscular que implica el aumento anormal del tono muscular. O sea, es decir, el tono muscular es la cantidad de tensión que tenemos en nuestros músculos, y el tono muscular normal es el nivel natural de tensión que necesita para mantenernos en pie, por decir. Entonces, un aumento en la tensión en los músculos hace que se pongan rígidos, hace que provoque espasmos musculares involuntarios. En eso consiste este problema. La espasticidad es comúnmente causado por ciertas afecciones neurológicas a largo plazo, y usualmente está presente en pacientes que han tenido algún accidente cerebrovascular. En otros pacientes puede ser por la esclerosis múltiple, o en otros pacientes podría ser por causa de una lesión cerebral traumática. Por otro lado, también tenemos las disinesias, que es un movimiento anormal debido a una excesiva o inapropiada actividad muscular que altera o llega a interrumpir la realización de movimientos voluntarios. Entonces, vemos que se pueden distinguir en varias formas, hay varios tipos, ¿no? Tics nerviosos, temblores, miorritmias, coreasbalismos, distonías, mioclonías. O sea, son diferentes tipos de disinesias. Después tenemos la ataxia, que es un trastorno motor también que se caracteriza por la falta de coordinación en la realización de movimientos voluntarios.
que altera su velocidad, su precisión, es la falta de coordinación que afecta, podríamos decir, las extremidades, afecta el habla. Entonces todo esto son los problemas más comunes en los trastornos cerebrales. Si miramos cómo se ve esto en el Ayurveda. En el Ayurveda podríamos decir que es un tema bastante difícil. Por ejemplo, el parálisis cerebral en el Ayurveda es visto como el Vyadivata, porque podríamos decir que es un disturbio al cuerpo, pero es un disturbio enorme. O sea, una cosa es tener un disturbio suave, pero otra cosa es tener un disturbio enorme. Es un disturbio donde las funciones del cuerpo están bastante limitadas, bastante restringidas, que no se pueden controlar. Y usualmente es un tópico que se relaciona con el cerebro. Y es por eso muy importante estudiar la Karta Navamsha con relación a la salud. ¿Por qué la Navamsha? Porque es una carta divisional central. Es decir, a pesar de los diferentes métodos que tenemos para estudiar los principios astrológicos, sabemos que la carta Rashi no da todas las respuestas. Y es por eso que es muy difícil para algunos estudiantes de astrología digerir toda la información. No podemos digerir toda la información con la carta Rashi. Por eso se recomienda, o mejor dicho, para comenzar, podemos usar la carta Rashi para comenzar, especialmente para estudiar la vida personal de la persona. En cambio, las cartas divisionales nos dan más detalles de la vida, especialmente de la vida personal del nativo. Existen 3 cartas divisionales que se consideran en el Jyotish, especialmente en la astrología médica. Se estudia la tradicional carta Rashi, la de 1, se estudia la Navamsha, la de 9, y también se estudia la Shashtyamsha, la de 60. Estas cartas divisionales son las que dan ciertas direcciones en la vida de la persona, pero la más poderosa de todas es la carta Navamsha, que puede dominar sobre las cartas divisionales. Se dice que incluso la carta Rashi no es capaz de dar ciertos indicadores porque la Navamsha es más predominante. Similarmente, la Navamsha no será capaz de funcionar si la Shashtyamsha es dominante, si la D60 es dominante. Entonces, el ascendente en la Navamsha indica el cerebro. Este es el primer principio que debemos memorizar. La casa 1 o el ascendente en la Navamsha indica el cerebro, pero también sabemos que indica el cuerpo en general. Si hay maléficos que afectan al cerebro o el cuerpo en general, especialmente, tienen que haber maléficos en la casa 1 en la Navamsha. Esto es el primer principio que debemos tener. Existen formas para analizar, o sea, si uno nace con planetas maléficos en la Navamsha, o bien se afecta el cerebro, o bien se afecta alguna parte del cuerpo, algo en general se afecta. Este es el primer principio que tenemos que tener en cuenta. Existen diferentes formas para analizar las cartas divisionales. Hay varios principios, muchos principios de las diferentes cartas divisionales. Aquí estamos estudiando especialmente los principios de astrología médica.
Se dice que existe una forma de analizar las cartas de cada perspectiva de la vida, usando la D9 y la D60. Estas cartas pueden predominar completamente sobre la carta Rashi y pueden indicar eventos que podríamos decir que cada carta divisional puede mostrar áreas, pueden mostrar diferentes puntos de referencia para poder interpretar. Entonces aquí vemos que a veces los puntos de referencia que se usan en las cartas divisionales no son similares a los puntos de referencia que se usan en la carta Rashi. A veces no se pueden analizar los principios de la carta Rashi en la Navamsha o viceversa. Pero la Navamsha tiene sus propios principios. Hay principios también que se combinan con la carta Rashi, pero hay principios propios de la carta Navamsha que pueden predominar sobre la carta Rashi. ¿Y cómo lo vemos? Simplemente tenemos que estudiar, tenemos que conocer los diferentes principios. Primero se debe analizar, estudiar la carta Rashi. O sea, la carta Rashi puede indicar buena salud, especialmente si el regente del ascendente está fuerte. Sabemos que en la carta Rashi, la de 1, el regente del ascendente es muy importante para determinar la salud de la persona, especialmente si está fuerte. Pero si ese mismo planeta está débil en la carta Navamsha, eso significa que la debilidad en la salud dominará sobre la carta Rashi. Es decir, yo puedo tener el regente de mi ascendente fuerte en mi carta Rashi, pero en la carta Navamsha está débil. Entonces, ese regente del ascendente débil en la carta Navamsha va a crear problemas de salud. Entonces, lo que debemos estudiar en la carta Rashi son las habilidades que una persona puede tener. Podemos estudiar la vitalidad en general, pero la Navamsha nos da detalles, especialmente donde está funcionando el ascendente, es decir, si está el ascendente funcionando apropiadamente. Entonces, se ponen diferentes ejemplos, ¿no? Cada cosa que vamos a iniciar en este mundo material es muy importante verlo dentro de la carta Navamsha para ver si se inicia bien o se inicia mal. Entonces, es como decir, ¿no?, diferentes ollas que uno tiene. Hay una olla para hervir agua, una olla para freír, ¿no?, una sartén para freír, una olla para hacer arroz, etcétera, etcétera. Del mismo modo, la carta Navamsha nos puede decir si el metal es grueso, el metal es delgado, si es bueno para freír o si no es bueno para freír. Un ejemplo más o menos para poder comprender la diferencia. Entonces, la carta Rashi está indicando cómo se podrían manifestar las enfermedades, cómo se podrían activar las enfermedades. En cambio, la carta Navamsha nos muestra y nos dice si estas enfermedades son crónicas, si estas enfermedades son ligeras, si uno logra curarse o no, si las medicinas funcionarán o no funcionarán. Todo esto se ve en la carta Navamsha. Entonces, yo puedo nacer con benéficos en la casa 1, en la de 1. Esto me puede dar periodos de salud, periodos de vitalidad. Pero si tengo maléficos en la casa 1, en la Navamsha,
ahí es donde voy a tener problemas de salud. Es donde se me puede afectar el cuerpo o se me puede afectar el cerebro. El cerebro. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que la Navamsha puede dominar sobre la carta Rashi. Entonces, uno puede tener una buena salud en la carta Rashi, podríamos decir porque hay benéficos en el ascendente o por el regente del ascendente, pero la persona no será capaz de caminar o será incapaz de moverse por causa del ascendente en la carta Navamsha. Entonces, por un lado, uno puede tener buena salud, pero por otro lado puede estar sentado en una silla de ruedas. Esa es la Navamsha. Hace que el cuerpo funcione, pero también puede afectar mucho al cuerpo, especialmente si hay maléficos en el ascendente. Entonces vamos a, según el Wikipedia, ¿qué es lo que es el parálisis cerebral? Habíamos dicho que es como un grupo de problemas, de movimientos permanentes que no empeoran con el tiempo, sino que causa inhabilidad física, principalmente en las áreas del movimiento del cuerpo. Pueden existir problemas de sensación, problemas de percepción aguda, pueden manifestarse problemas para la habilidad de comunicarse, dificultad cognitiva. Podríamos decir que a veces la epilepsia está hallada o está presente en estos grupos también. Claro, dentro de estos grupos también existen subtipos, incluyendo lo que habíamos mencionado, la espasticidad, que es un tipo caracterizado por una pobre coordinación, y tipos que incluyen ambos síntomas o ninguno, pero cubre, podríamos decir, problemas con el movimiento, ¿no? O problemas con la comunicación. Todo depende de la extensión de la aflicción que pueda tener la persona. Vemos que este deterioro no se manifiesta en el sistema nervioso central, donde está todo el control. El deterioro sucede en los mismos miembros del cuerpo, porque no han sido usados apropiadamente. Entonces, los problemas relacionados a las partes del cuerpo y su deterioro tenemos que verlo en la carta natal. Sabemos que los órganos del cuerpo se deterioran con el tiempo, los músculos, otros órganos, pero en el caso del parálisis cerebral el deterioro se produce más rápido. Pero la causa raíz de este asunto no tiene nada que ver con esa parte del cuerpo, sino que es un problema que es causado por el cerebro. Es causado por el cerebro. Entonces, si miramos cuáles son las causas, es muy importante ver las causas. Especialmente sabemos que el parálisis cerebral es debido a una aflicción al desarrollo del cerebro. Es decir, que el cerebro no crece. Esto puede ocurrir durante el embarazo, puede ocurrir durante el parto o en la infancia, y esto puede suceder de diferentes formas. Uno puede ser por la causa de una infección que pueda afectar al cerebro. En otros casos puede ser por causa de una vacuna, ¿no?, que el niño no puede tolerar, ¿no?
¿no? Y causa un endurecimiento. Pero ¿por qué le sucede esto al niño? ¿Por qué tiene ese karma este niño? En algunos casos puede ser la causa porque el bebé tiembla mucho. Es decir, hay muchas formas en la cual el ascendente puede estar afectado. Entonces aquí vemos, o bien se produce durante el embarazo, o bien se produce en el momento preciso del parto, o bien cuando ya nació el bebé le ponen una vacuna y algún problema se le manifiesta. Entonces, como podemos ver, la cuestión es que el ascendente o el cerebro se puede afectar de diferentes formas. Con esto podemos ver cómo el cerebro puede estar afectado por diferentes planetas en diferentes formas. Mientras que el cerebro se va desarrollando en varios estados, el desarrollo, especialmente sináptico, que permite en gran medida la flexibilidad de los movimientos, que llega a un pico alrededor de 3 a 5 años, podríamos decir. En esta edad, el grupo de aflicción será diferente. Los incidentes más comunes son aquellos que son causados por fallas respiratorias, que privan de oxígeno a la madre. Y de este modo el bebé también se afecta, especialmente estas fallas respiratorias que privan de oxígeno a la madre por varios minutos, también afecta al bebé. Esto es lo más común, las fallas respiratorias, que pueden crear daños cerebrales. A veces, en la actualidad es común esto. También puede ser por causa de traumas cerebrales o de diferentes formas. ¿Y qué es lo que dice la Ayurveda sobre esto? Podríamos decir que la Ayurveda no da un término específico para el parálisis cerebral, sino que junta todos los síntomas que son similares y le da el término de Vyadivata. Vyadivata. Lo que implica que hay un problema de vata en el sistema circulatorio, es decir, el cuerpo total está hecho básicamente del sistema circulatorio, que se mueve, circula la sangre, circulan otras sustancias. Si hay un exceso de vata, ¿no?, que entra, puede empujar en algunas partes del cuerpo, puede causar problemas muy severos. Ya lo hemos visto en la clase del Parkinson, que este sería uno de los problemas principales, que es la parte más sensible del tronco encefálico, donde vata es empujado sobre esta parte para que el sistema circulatorio, que tiene mucho vata dentro de sí, empiece a desarrollar la enfermedad de Parkinson. En cambio, en el caso del parálisis cerebral, se aplica este mismo principio, esta misma comprensión, donde vata se almacena en alguna parte del cuerpo, y en este caso, esta parte del cuerpo es el cerebro, donde comienza a usarse mal. Esto significa que la protección del cuerpo en esa área se hace muy difícil, muy difícil. Entonces, habíamos visto que en el caso del parálisis cerebral, lo que se afecta comúnmente es el desarrollo normal del cerebro, que significa que el cerebro está en un estado sensible, y durante este estado sensible la persona tendrá un tipo de trauma, y esa porción del cerebro que está bajo desarrollo durante ese periodo de tiempo no puede recuperarse, no será capaz. Y después de todos estos síntomas de parálisis,
cerebral se manifiesta. Es decir, lo que se manifiesta es que la única consideración es que el cerebro tiene que estar en un estado sensible, que es muy común en los niños, y después de cierta edad la sensibilidad del niño, es decir, esta sensibilidad cerebral se detiene. Y la faceta más importante en el desarrollo cerebral del niño usualmente es la edad de 3 años, un periodo importante. Se dice que a esta edad el cerebro se hace bastante fuerte y resistente, pero aún está en desarrollo el cerebro. Sabemos que el cerebro está en constantemente desarrollo, pero disminuye el crecimiento mucho después de los 3 años y mucho más después de los 5 años. Y el trauma aumenta, especialmente aquello que causa el parálisis cerebral puede manifestarse hasta la edad de 9 años. Y esto es lo que vamos a ver, cuáles son los momentos donde el cerebro está en un estado muy sensible. La protección podrá continuar en el cerebro si eliminamos o si se afecta durante este periodo de sensibilidad que puede activar el parálisis cerebral. Entonces, esto es lo que vamos a ver en la carta natal y esto lo vamos a ver en el siguiente video. Aquí ya entramos a la parte astrológica y esto lo vamos a ver en el siguiente